Hay momentos que parecen diseñados para pasar desapercibidos, pero que por la forma en que se desarrollan, terminan dejando una huella imborrable. Uno de esos episodios, que aún genera preguntas y miradas cruzadas entre quienes lo vieron en tiempo real o lo han revivido una y otra vez, ocurrió durante una de esas transmisiones que, aunque parecen informales, a veces revelan mucho más de lo que cualquiera de los presentes pensaba compartir. Todo comenzó con una simple pregunta del público, dirigida a Jimin. Era de esas preguntas que suelen tomarse con humor, de esas que se lanzan esperando una sonrisa, no necesariamente una respuesta seria. ¿Estás usando ropa interior de la tienda de conveniencia? Jimin, como era de esperarse, soltó una risa inmediata. Una de esas risas que no ocultan nada, que nacen del desconcierto, del absurdo, o quizás de algo que solo él entendía en ese momento. Y justo cuando creíamos que el momento se quedaría en eso, una simple risa, una broma fugaz, Jungkook intervino. Su reacción fue tan inesperada como reveladora. Con un tono que mezclaba sorpresa y algo más difícil de definir, dijo, ¿qué es esto? Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero entonces, sin pensarlo demasiado, sin medir la dimensión de sus palabras, soltó una frase que dejó a todos en silencio. Jimin no está usando ropa interior de la tienda de conveniencia. Sí, Jungkook respondió por Jimin. No solo eso, respondió con total seguridad sin dudar un solo segundo. Como si supiera perfectamente la respuesta, como si ese tipo de detalles fueran parte de su conocimiento habitual. Y fue precisamente eso lo que capturó la atención de todos. ¿Cómo lo sabía? En ese instante, todo cambió. Jimin, aún sonriente, bajó un poco la mirada. Y Jungkook, bueno, su rostro empezó a transformarse. Como si de pronto se diera cuenta del peso de lo que acababa de decir. Como si la pregunta que había respondido tan naturalmente comenzara a resonar en su cabeza. ¿Por qué respondió eso? ¿Por qué lo dijo con tanta seguridad? ¿Por qué sintió la necesidad de intervenir? La forma en que se retiró sutilmente, con una sonrisa nerviosa y el cuerpo tensándose, lo dijo todo. Esa pausa, esa incomodidad repentina, ese intento casi torpe de pasar la página, parecían revelar que él mismo se había sorprendido por lo que había confesado. No eran solo las palabras, era su lenguaje corporal. Su forma de alejarse ligeramente de la cámara, como si esperara que nadie notara lo que acababa de hacer, como si quisiera retroceder el tiempo. Y aquí es donde surgen todas las preguntas. Preguntas que nadie formuló en voz alta, pero que se quedaron flotando en el aire. ¿Cómo sabía Jungkook qué tipo de ropa interior llevaba Jimin ese día? ¿Se habían cambiado juntos antes de la transmisión? ¿Fue él quien eligió la ropa de Jimin? ¿Estuvieron juntos justo antes del live? Nadie lo sabe. Nadie lo dijo. Pero la seguridad con la que respondió, sumada a su reacción posterior, esa mezcla de nerviosismo, confusión y tal vez un toque de celos, porque alguien más estaba preguntando por un detalle tan íntimo sobre Jimin, hizo que ese momento dejara de ser una simple anécdota para convertirse en una de esas escenas que los fans no pueden ignorar. Porque cuando alguien responde con tanta certeza a una pregunta que no le correspondía, cuando lo hace sin siquiera mirar al otro para confirmar, y cuando luego parece intentar borrar lo que dijo, no hace falta que lo explique. Hay algo ahí, algo que, aunque no podamos nombrar con claridad, se siente. Y quizás, solo quizás, ese no está usando ropa interior de la tienda de conveniencia fue más que una respuesta. Fue una puerta abierta, un descuido honesto, una verdad escapándose entre risas y silencios incómodos. Un instante breve, sí, pero imposible de olvidar. Hay gestos que dicen más que 1000 palabras.
reacciones espontáneas que surgen sin pensarlo demasiado y que, aunque parecen insignificantes, dejan una huella en quienes observan con atención. Uno de esos momentos que sigue dando de qué hablar ocurrió durante el último live que Jimin y Jungkook compartieron antes de iniciar su servicio militar. Una transmisión sencilla, cargada de emociones silenciosas, donde cada movimiento, por pequeño que fuera, parecía tener un significado más profundo. Todo transcurría con normalidad. Conversaban, reían, compartían un rato tranquilo. Pero en un instante casi imperceptible, Jimin toma su teléfono. No hace nada extraordinario, simplemente lo desbloquea y comienza a escribir, probablemente respondiendo a algún mensaje. Y es justo ahí cuando la reacción de Jungkook habla por sí sola. Apenas nota que Jimin se concentra en su celular, Jungkook se da vuelta casi de inmediato. No con disimulo, no lentamente, no fingiendo desinterés. Lo hace con naturalidad, con una curiosidad tan evidente que no necesita explicación. Su mirada se fija directamente en el celular de Jimin, y cuando ve que este comienza a escribir, no lo duda ni un segundo, se acerca. Invade su espacio personal sin pensarlo dos veces, como si necesitara saber, urgentemente, quién está captando la atención de Jimin en ese momento. La forma en que lo hace no es casual. No es una mirada de reojo ni un gesto disimulado. Es un movimiento directo, sin filtros, sin intención de esconder nada. Como si ese impulso de querer saber con quién habla Jimin fuera algo que simplemente no puede controlar. Como si, en ese instante, la curiosidad o el interés fueran más fuertes que cualquier otra cosa. Y lo más revelador es que este no es un hecho aislado. Al contrario, quienes han seguido de cerca sus interacciones saben que esta no es la primera vez que Jungkook actúa así. Hay numerosos momentos registrados en video donde cada vez que Jimin toma su teléfono y se abstrae en él, Jungkook reacciona con una rapidez instintiva, girándose, observando, acercándose, como si no pudiera evitarlo, como si necesitara asegurarse de que su atención no estuviera demasiado lejos de él. Es una dinámica constante, casi como un patrón que se repite con una naturalidad pasmosa. Jimin toma el teléfono, Jungkook observa. Jimin sonríe mirando la pantalla. Jungkook se acerca. Y no lo hace por obligación, ni por protocolo, sino con esa confianza, o más bien esa necesidad de estar siempre al tanto, de no quedarse fuera del mundo de Jimin, ni siquiera por unos segundos. ¿Es simple curiosidad? ¿Es costumbre? ¿O hay algo más en ese gesto? Nadie lo puede asegurar con certeza, pero lo que sí está claro es que la forma en que Jungkook reacciona ante la atención de Jimin dirigida a otra parte dice mucho sobre la conexión que existe entre ellos. Una conexión que no necesita explicaciones, que se manifiesta en gestos como estos, en miradas que buscan entender, en acercamientos que no piden permiso.